Aleluya. Dios les bendiga en esta mañana. Qué gozo es poder encontrarnos una vez más para darle gloria y honra a nuestro Dios. Amén. Y exaltamos juntamente con nuestro Hijo en esta mañana y podíamos cantar al Rey, Hosana al Rey. Amén. Solo a Él podemos exaltarle, solamente a Él podemos darle la gloria y la honra, porque solamente Él lo merece. Amén. Así que qué gozo es poder estar en su presencia en esta mañana. Así que vamos a compartir la palabra, lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirle a cada uno de ustedes, a todos los que van a escucharnos a través de este video, en la plataforma de YouTube, en Facebook. Vamos a compartir la palabra en esta mañana. Yo quiero que me acompañes al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 17. Aleluya. Jeremías 17, verso 7 y verso 8. Gloria a Dios. Jeremías 17, 7 y 8. Dice la escritura de esta forma: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos leído tu palabra, Señor, y que esta palabra venga a bendecir nuestras vidas, que esta palabra venga, Señor, a fortalecer nuestras vidas espirituales para seguir adelante en lo que tú has puesto en nuestras vidas. Y yo te pido en esta mañana que esta palabra sea una palabra refrescante, como dice la escritura en esta mañana, que será como árbol plantado junto a corrientes. Señor, y que esta palabra, Señor, sea una palabra fresca, que venga a levantar y venga a restaurar los corazones. Te lo pido en esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta palabra es una palabra que viene a confortar nuestras vidas. Pero hay otra palabra que quiero compartirte que se encuentra en el libro de los Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos 4:16. Esta palabra quiero compartirte una porción bíblica extra a la porción que leímos en esta mañana. Hebreos 4:16 dice la escritura: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor quiere que cada día nos acerquemos a Él confiados, que nos acerquemos ante su presencia confiados. Él es nuestro Padre Celestial. Él es quien estará con nosotros todos los días. Y en esta mañana quiero decirte algo. Creo que nuestros hijos confían
en nosotros como sus padres. Nuestros hijos van a confiar siempre que vamos a estar allí como padres terrenales. Si cada uno de nosotros como padres vamos con nuestro hijo y nos encontramos en un lugar peligroso, en un lugar para ellos es un lugar que ellos lo consideran peligroso. Pero si su padre está allí y le dice, ven conmigo, no te va a suceder nada. Ellos, como nuestros hijos, aunque se vean en una zona de peligro, aunque se vean en lugar que se van a caer, que se van a lastimar, pero si papá está allí y le dice, ven, no te va a suceder nada, el hijo, porque es su padre, con toda confianza irá, aunque se encuentre en total peligro. Su hijo, porque su padre está allí, irá, aunque le cueste, irá allí. ¿Por qué? Porque está confiado que su papá tiene la plena confianza de que su papá que está allí no lo dejará derribarse. Su papá que está allí no lo dejará que se encuentre en peligro. Porque sabe que su papá está allí y no lo va a dejar caer, aunque se encuentre en peligro. Así que la escritura en esta mañana nos dice que nosotros entremos confiadamente ante el trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Él quiere que tú y yo confiemos cada día en su palabra. ¿Sabes que el Señor nos ha dado palabra? El Señor nos ha dado promesa y tú y yo tenemos que estar confiados en que cada promesa, en que cada palabra se cumplirá. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dicho. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Porque Él es nuestro Padre Celestial y en Él confiamos. Confianza es seguridad. Confianza es esperanza firme. Es pilar fundamental que reduce incertidumbres. Confianza también es saber que puedes depender en alguien, creyendo en su integridad y buenas intenciones. Cuando tú y yo decimos tener confianza en una persona, es porque sabemos que esa persona no nos va a defraudar. Si tenemos confianza en alguien, es porque sabemos que esa persona estará allí para ayudarnos, estará allí para fortalecernos, estará allí para darnos una palabra de consuelo. Cuando tú y yo tenemos esa confianza, y aunque haya problema, aunque haya incertidumbre en nuestras vidas, tú y yo sabemos que si tenemos confianza en alguien, ese alguien nos va a levantar. Ese alguien nos va a dar la palabra específica para que nuestra vida siga hacia adelante, para que nuestra vida espiritual siga adelante. Y eso es tener confianza en alguien. Pero aún la misma Biblia nos dice versículos antes de lo que leímos. Y dice esta palabra, versos antes de lo que leímos en el libro de Jeremías, dice que maldito el hombre que confía en el hombre.
Es decir, que no habrá algo que pueda prosperar cuando se confía en un hombre en el cual ese hombre o esa mujer, el ser humano, no es íntegro, no es digno de confianza. Porque ese hombre que es ser humano muchas veces te va a dejar caer. Ese hombre, ese ser humano, esa mujer, esa persona no va a creer en ti, no te va a dar lo que tú necesitas. Por eso es que Jeremías lo dice antes de lo que leímos. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero, mis amados hermanos, en esta mañana yo te traigo una palabra. Esta palabra es la confianza en nuestro Dios. Es lo que yo quiero compartirte en esta mañana. La confianza en Dios. Ahora, ¿qué es la confianza? La confianza en Dios. La confianza en Dios es una decisión. Es la decisión de descansar en sus propósitos. Es la decisión de entregar nuestras preocupaciones delante de Él, teniendo fe en medio de tantos problemas o tantas cosas que existen a nuestro alrededor. Confiar en Dios significa creer en su amor, reconocer que Él solamente tiene el control de todas las cosas y que cada día nuestro Dios obrará a nuestro favor. Solamente confiamos en nuestro Dios. Solamente confiamos en nuestro Dios. Un día, uno de los apóstoles de Jesús, el apóstol Pedro, dijo estas palabras: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El apóstol Pedro, vino una palabra sobrenatural en la vida del apóstol Pedro. Él no confió en nadie más. Él no puso su confianza en nadie más. ¿Por qué? Porque él dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En esta mañana yo quiero decirte, ¿a quién más podremos ir? En esta mañana yo quiero decirte, ¿a quién más podremos ir y poder arrodillarnos o humillarnos delante de nuestro Dios? No hay nadie más, solamente a Él. Por eso es que el apóstol Pedro escribe mucho tiempo después, quizás muchos años después de que esa palabra sobrenatural vino delante de él y dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Mucho tiempo después, quizás fue años después, cuando vino esta palabra nuevamente por el apóstol Pedro, que dijo que viniéramos confiadamente ante el trono de su gracia, que nos acercáramos ante el trono de su gracia confiadamente. Es porque él sabía, él había estado con Jesús, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y solamente él sabía lo que él había vivido con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que él dice, acerquémonos
confiadamente ante el trono de su gracia. Y es por eso que el día de hoy, tú y yo tenemos que tener confianza en nuestro Dios y acercarnos confiadamente delante de nuestro Dios. Amén. Confianza en Dios significa en creer en su amor y reconocer que Él tiene control de todo. Él tiene control en nuestras vidas y que Él siempre estará a nuestro favor. Él tiene control de ti y Él tiene control de mí. Él siempre está y Él escucha nuestras oraciones. Dice la Escritura que Él está atento al clamor del justo. Él está atento a nuestras oraciones. Él está atento a lo que nosotros le pedimos. Pero es que tú y yo tenemos que confiar netamente en el Señor. Tenemos que confiar netamente en nuestro Dios. Aleluya. Primera de Juan. Primera de Juan 5:14. Es la seguridad. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, mis amados hermanos, mis amados amigos, oyentes, que si tú y yo tenemos confianza en el Señor, si tenemos confianza en Él y pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, tenemos la plena confianza que Él nos escucha. Ahora, la gran pregunta en esta mañana es, ¿tú crees que el Señor nos escucha? ¿Tú crees que el Señor está atento a nuestro clamor? ¿Tú crees con todo el corazón? ¿Crees que si tú y yo le pedimos a Él, Él conforme a su voluntad nos dará lo que pedimos? Si confiamos en el Señor, si confiamos en sus promesas, si confiamos en su palabra, claro que el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Por eso es que el libro de Jeremías 33:3, que todos nos sabemos, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando tú y yo nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia de nuestro Dios, podemos clamar a Él y Él nos va a escuchar. Podemos clamar a Él y Él nos va a responder. Por eso es que Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Es la seguridad que cada uno de nosotros tenemos de que si nosotros clamamos a Él, Él escucha nuestras oraciones. Y Él está allí para estar allí para que todo sea bajo su perfecta voluntad. Al entender y comprender lo que la palabra nos dice, es decir, que el Señor no nos ha dejado solos. El Señor está con nosotros como poderoso gigante.
El Señor está contigo. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Él no nos ha dejado solos. Aunque Él está a la diestra del Padre ahora, Él sigue estando con nosotros. Porque la Escritura dice, Él mismo hablando, porque yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Es por ello que tú y yo tenemos esa confianza, porque Él está con nosotros. Dice que Él está al frente de nosotros, está atrás de nosotros, está a nuestro lado. Él no nos ha abandonado. Él no nos ha abandonado. Él está con nosotros. Su palabra es fiel, su palabra es verdadera y Él está con nosotros. Amén. El libro de los Proverbios. Aleluya. Libro de los Proverbios, capítulo 3, verso 5 y verso 6. Proverbios 3, 5 y 6. Dice la Escritura: fíate de Jehová. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Regrésalo al verso antes, Elías. Y dice la Escritura, Proverbios 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. La palabra fíate significa confiar plenamente en Él. La palabra fíate significa depender por completo y apoyarse en Él. Fíate es confiar plenamente. Es lo que hace un momento te decía. Cuando tú le dices a tu hijo, ven, él se fía. ¿Sabes? Nuestro hijo se fía de que su papá está a su lado. Y aunque se encuentre en total peligro, es lo que decía hace un momento, pero aquí lo vuelve a decir, fíate en Jehová. Si nuestros hijos se fían en nosotros, es porque tienen la plena confianza, tienen la plena seguridad de que su papá terrenal no los va a dejar estar en peligro, que su papá terrenal, se fían en que su papá terrenal no los va a dejar caer aunque se encuentren en peligro. Es lo mismo que dice aquí en la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, en esta mañana que el Señor te está diciendo que tengas confianza plenamente en Él. Que pongas tu seguridad netamente en Él. El Señor nos está diciendo en esta mañana, fíate de mí. El Señor nos está diciendo, fíate de mí. Aunque veas una circunstancia difícil, fíate de mí. Aunque veas una realidad al frente de ti, el Señor te dice en esta mañana, fíate de mí. Confía plenamente en mí. Pon tu carga delante de mí. El Señor te está diciendo en esta mañana, fíate con todo tu corazón. Aleluya. El Señor en esta mañana nos está hablando para decirnos, fíate. Ten confianza. Ten confianza, porque yo estoy contigo. Aleluya. El libro de los Salmos, capítulo 3,
El libro de los Salmos, capítulo 3, verso 37, perdón. Salmo 37. Salmo 37, verso 5. El Salmo 37, verso 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. En esta mañana, a través de la palabra, la pregunta es: ¿a quién nos estamos encomendando? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En quién estamos poniendo nuestra seguridad? Por eso es que el Señor nos dice aquí en el libro de los Salmos 37, encomienda a Jehová tu camino. Es decir, que el Señor nos está diciendo: confía en mí y pon tus pasos en mis caminos. Pon tus pasos en mi vereda. Cuando el Señor nos habla a cada uno de nosotros, es que Él nos está diciendo que tú y yo solamente tenemos que confiar en Él. Aunque te quiero citar otra escritura, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Sabes que tanta gente, tantas personas ponen su confianza en otras cosas. Ponen su encomienda en otras cosas que los llevará a perdición, que los llevará a un lugar inseguro, que los llevará a lugares que no son correctos. El ser humano quiere buscar sus propios caminos que lo llevarán a errores y faltas y pecados y maldades. Pero el Señor en esta mañana nos dice: encomiéndate a mí, encomienda tu camino a mí y confía en mí y yo lo haré. Tú y yo tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios. Tenemos que confiar plenamente en nuestro Señor. Pongámonos nuestra confianza delante de nuestro Señor. Y dice la última parte: y Él lo hará. Proverbios. Aleluya. Perdón, Isaías 41:10. Isaías 41:10. Dice la escritura: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si confiamos en nuestro Dios, si confiamos en Él, si ponemos nuestra mirada en Él, dice que Él está con nosotros. Y dice: y no desmayes, porque yo soy tu Dios. Sabes que en muchas ocasiones estamos a punto de desfallecer. Muchas veces estamos a punto de claudicar. Muchas veces estamos a
punto de tirar la toalla. Estamos a punto de irnos lejos, lejos de Dios. Estamos a punto de alejarnos de Dios. Pero el Señor te dice en esta mañana, yo estoy contigo, no desmayes. Yo estoy contigo, no dejes de creer en mis promesas. Yo estoy contigo, no dejes de creer en mi palabra. El Señor nos está diciendo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Que te levanto, que te esfuerzo. Siempre estaré allí para ayudarte. Siempre estaré allí para sustentarte con la diestra de mi justicia. Él está con nosotros, mis amados hermanos. Él está contigo, mi amado amigo. Él está con nosotros como poderoso gigante. Y hay un pensamiento que quizás muchas veces lo has leído en algún pensamiento, en algún pergamino, en algo, en un póster. Quizás lo has leído. Y en ese póster hay una orilla de una playa y está la arena. Y en esa arena de la playa solamente hay unas pisadas. Solamente hay unas pisadas. Y cuando miras estas pisadas, piensas que esas pisadas son las tuyas. Piensas que el camino donde tú vas, esas pisadas que tú miras, son las tuyas. Pero sabes una cosa, que esas pisadas no son las tuyas, porque el Señor te dice, esas pisadas que tú miras no son las tuyas, esas pisadas son las mías, porque yo te llevo en mis brazos. Y esa es una gran verdad, mis amados. Tú y yo vamos en los brazos del Señor. Tú y yo estamos en los brazos de nuestro Dios. Dice la Escritura aquí donde estábamos que Él nos levanta, que Él nos sustenta con la diestra de su justicia. ¿Qué es la diestra de Dios? Son sus brazos. ¿Qué es la diestra de Dios? Es su regazo. Tú y yo somos sus hijos. Tú y yo somos su real tesoro. Y Él está con nosotros y Él nos lleva en su regazo. Él nos lleva en sus brazos. Por eso es que en esta mañana Él nos dice, confía en mí. De todo tu corazón. Aleluya. El Señor está con nosotros. Ahora, Jeremías 17, verso 7. Jeremías 17, verso 7. Jeremías 17, verso 7. Dice la Escritura, bendito, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. Esto es lo contrario. No me lo quites ahora. Esto es lo contrario de lo que decía Jeremías versos antes. Decía, maldito el varón que confía, maldito el hombre que confía en el hombre. Había una maldición a todo aquel que confiaba en un hombre.
era lo contrario. Pero en esta porción dice, bendito el varón. Es decir, que el Señor trae bendición para cada uno de nosotros. Él nos llama benditos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Si tú y yo confiamos en nuestro Dios, si tú y yo confiamos en Él no nos va a defraudar. Si ponemos nuestra confianza en Él hará todo por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Por eso es que dice la Escritura, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Él. Por eso es que en esta mañana yo te quiero invitar para que cada día confiemos en nuestro Dios, para que cada día tú y yo confiemos en el Rey de Reyes y Señor de los señores. Amén y amén. Yo en esta mañana quiero compartirte de algunos personajes en la historia bíblica. Yo quiero compartirte de algunos personajes que pusieron su confianza netamente en el Señor. En ese Dios inquebrantable. En ese Dios que a pesar de sus circunstancias, en las circunstancias más difíciles de sus vidas, de estos personajes bíblicos, mostraron su fe y su confianza en el Dios Todopoderoso. Y el primero de ellos es Abraham. Cada uno de nosotros conocemos quién fue Abraham. Amén. Abraham, ¿quién fue? ¿Quién fue Abraham, Elías? Amén. Fue el hombre, el padre de la fe. Amén. Fue el padre de la fe, Abraham. Y es conocido como el padre de la fe. Dios le habla a Abraham en la escritura y le dice que saliera de su tierra y de su parentela al lugar que él le mostraría. Ahora, si Abraham no hubiera creído en Dios y en la palabra y en lo que él le dijo, ¿usted cree que Abraham hubiera caminado? ¿O Abraham se hubiera separado de su pariente? ¿Cree usted que si Abraham no hubiera creído en lo que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te voy a mostrar? ¿Usted cree que si no hubiera confiado en Dios, se hubiera ido? Dice la escritura que dejó su tierra y dice que se fue como viendo a lo invisible. La fe que tuvo Abraham fue que él caminó en fe como viendo a lo invisible. Ahora Dios le había dicho una cosa más. Le había dicho que si él miraba al firmamento, que si él miraba al cielo y podía contar
las estrellas del firmamento, que así sería su descendencia. Si él podía contar la arena del mar, que así sería su descendencia. Él puso absolutamente su confianza en Dios. Aquel que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a dar. Él puso su confianza plena en aquel que le dijo, si mirares al firmamento y contares, si pudieras contar las estrellas del firmamento, él puso su confianza en él. Ahora, más adelante Dios le promete un hijo, sí, le promete un hijo a Abraham, ya siendo viejo. Y Dios le cumple la palabra, Dios le cumple la promesa que le había dado a Abraham y a su esposa Sara. Les cumple esa palabra y entonces nace su hijo. Y la escritura dice, mis amados hermanos, que Dios le pide a su propio hijo. Dios le habla a Abraham y le pide a su propio hijo. Ahora imagínese. Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios le habla a Abraham y le dice, mira hacia el cielo y si puedes contar las estrellas del firmamento, así será tu descendencia. Y le promete un hijo y se lo da. Pero ahora Dios le habla a Abraham y le dice, quiero que me ofrezcas a tu único hijo. ¡Wow! Yo me sorprendo, mis amados. Yo me sorprendo de esta historia. Porque yo me pondría en los zapatos o en las sandalias de Abraham. Y como forma de testimonio, yo puedo decir algo. Con mi esposa estuvimos 10 años de casados y 10 años de casados y no habíamos tenido hijos. Y cuando Dios nos dio la bendición de ser padres, tuvimos a nuestro hijo. Pero el Señor decidió en su voluntad llevarse a nuestro hijo, al cual le llamamos Samuel. Y cuando estábamos en el hospital, nuestro hijo no iba a vivir por muchas horas. Y estaba allí la que en su momento fue nuestra pastora. Y ella puso a mi hijo en mis brazos y me dijo, ustedes son siervos de Dios, ustedes son pastores. Ustedes le pueden presentar a su hijo a Dios. Y ahí donde estaba mi esposa en cama, en el hospital, y yo estaba ahí y tomé a mi propio hijo y se lo presenté al Señor y le dije, Señor, este es mi hijo y es tuyo. Imagínese cuando Dios le habla a Abraham y le dice, quiero que me des a tu único hijo. Si otra hubiera sido la circunstancia, créame que como padre, yo le hubiera dicho, Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que
que teniendo 10 años con mi esposa y ahora tú me pides a mi propio hijo. En mi propia voluntad no lo hubiera hecho. Ahora imagínese a Abraham cuando Dios le dice, quiero que me ofrezcas a tu propio hijo. Y la escritura dice que en la historia, dice que fue con su propio hijo a ofrecerlo como sacrificio, como una ofrenda. Y confió plenamente en el Dios Todopoderoso que le había prometido una descendencia poderosa. Él confió plenamente, puso su seguridad, puso su confianza en aquel que le había dicho que su descendencia sería poderosa sobre la tierra. Y ahora le estaba pidiendo a su hijo. Y la escritura dice que en él, que Abraham, sin más pensarlo, tomó, dice la escritura, tomó leña, tomó el arma, el puñal con que iba a ofrecer el sacrificio. Pero algo sorprendente, mire, amado, si tú y yo leemos la escritura y nos metemos en la historia, dice que cuando Abraham cargó el asno o el animal para llevar la leña, para el sacrificio, para llevar el arma con que iba a ofrecer el sacrificio, dice que le dijo a sus criados, ustedes quédense aquí, yo iré con el niño y ofreceremos el sacrificio, iremos y volveremos. Escuche esto. Escuche esto. Abraham confió plenamente en Dios. Abraham confió, puso su confianza, se fió de Dios, confió en Dios. Y la escritura dice que le dijo a sus criados, ustedes quédense aquí, yo iré con el niño, iremos, ofreceremos y regresaremos. Abraham sabía que iba a ofrecer a su propio hijo, pero él dijo, iremos y volveremos, adoraremos y volveremos. Qué confianza tan enorme que Abraham puso a Dios. La gran confianza que Abraham le puso a Dios cuando él dijo, iremos y volveremos. Él sabía que iba a sacrificar a su propio hijo. Y la escritura dice que cuando él estaba allá arriba en el lugar donde iba a ofrecer el sacrificio, preparó todo, preparó la leña, preparó el fuego, preparó el arma que iba a ofrecer a su propio hijo, puso a su propio hijo. Yo me imagino a su propio hijo decir, ¿a dónde está el cordero? ¿A dónde está el animal que será ofrecido para el sacrificio? Y Abraham sabía que era su propio hijo. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que cuando Abraham levantó el arma, levantó el cuchillo para ofrecer a su propio hijo, Dios, una vez más, la voz de Dios que le dijo, amén, que le dijo, Abraham, detente, porque ahora sé que me amas más a mí que a tu propio hijo. Y la escritura dice que cuando Abraham volteó a su alrededor, en medio de la zarza, encontró el cordero. Cuando él volteó a su alrededor, encontró el cordero que estaba enredado en la zarza. Dice que lo tomó, quitó a su hijo y puso el cordero y ofreció el sacrificio. Pero qué palabra tan tremenda, qué palabra tan poderosa que hoy podemos aprender que Abraham
puso netamente, se fió de Jehová, confió en Jehová y él le dio la victoria. Amén. Porque Dios le dijo, ahora sé que me amas más a mí que a tu propio hijo. Y le dio el cordero que iba a sacrificar. Abraham puso su confianza netamente en el Señor. Amén. Y podemos aprender hoy de este gran personaje. Podemos aprender de Abraham. Aleluya. Ahora quiero mostrarte otro personaje. Quiero mostrarte a Moisés. Moisés se le llama el caudillo de Israel. A Moisés se le llama el caudillo. Moisés lideró a un pueblo, sacándolo de Egipto para llevarlo por un desierto, confiado plenamente en que Dios le daría todas las cosas. Si hoy tú y yo conocemos la historia de Moisés, dice la Escritura que Dios levanta a Moisés para poder liberar a su pueblo Israel de Egipto. Y Dios lo envía ante Faraón y le dice, tú irás ante Faraón para decirle que libere a mi pueblo Israel. Y tú vas a ser el instrumento. Así que Moisés tuvo alguna incertidumbre, titubeó, no creyó en el momento de lo que él haría como el libertador de Israel. Y entonces Dios le habla y le dice, tú irás y te enfrentarás al faraón. Y entonces Moisés le habla a Dios y le dice, ¿y cómo iré? ¿Qué haré? Estoy parafraseando esta historia. Y entonces Dios le habla a Moisés y le dice, tú irás ante Faraón y le dirás, soy el que soy. Como Dios le envía a Moisés para liberar a su pueblo Israel. Y ante Faraón y decirle que lo enviaba el gran yo soy, que lo enviaba el yo soy. Así que Moisés fue ante Faraón para liberar a su pueblo de Egipto. Y entonces dice la Escritura que lo llevó por el desierto. Caminaron por el desierto. Y como Moisés tuvo confianza, se fió de Dios, se fió de Jehová al poder guiar a su pueblo. Y dice que cuando los egipcios y el faraón venían detrás del pueblo, dice que vinieron y se enfrentaron ante el mar. Y dice la Escritura que cuando ya venían para prender al pueblo de Israel, porque Faraón se había arrepentido de haberlos dejado ir, dice que el mar rojo se abrió y el pueblo de Israel pasó juntamente con el caudillo de Israel, con Moisés al frente. Y dice la Escritura que cuando ellos pasaron en seco y cuando venían los enemigos detrás de ellos, el mar se cerró. Como Moisés tuvo confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como Moisés tuvo confianza en el Dios en el que le había mandado para poder liberar a su pueblo. Él confió netamente en Dios. Y aún estando en el desierto, confió en Dios.
que aun cuando iban por la noche, dice que había una columna de fuego. Confió en el Señor. En el día había una nube que les cubría el sol del calor en el desierto. Tuvo confianza en Dios, se fió de Dios, plenamente se fió del Señor para poder llevar a su pueblo Israel hacia la tierra prometida. Cómo tuvo tanta confianza en Dios, que dice la Escritura que aun cuando no tenían que comer, Dios les envió comida, les envió maná del cielo para que el pueblo de Israel fuera alimentado. Confió en el Señor para que su pueblo el pueblo de Israel fuera alimentado. Y le daría guía y le daría poder para que fuera el libertador de su pueblo. Aleluya. Y hoy tú y yo podemos aprender también de este gran personaje. Podemos aprender de Moisés, que tuvo confianza en el Señor. Y digo que aunque no entró él a la tierra prometida, pero fue el instrumento que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto. Aleluya. Él confió en el Señor. Ahora quiero compartirte de otro personaje que puso su confianza en Dios. Te quiero hablar de Job. Tú y yo sabemos la historia de Job. Job es un máximo ejemplo de confianza en Dios. Cuando tú y yo pensamos en la vida de Job y de todo lo que él padeció, de todo lo que él pasó, nos costaría a cada uno de nosotros, nos costaría decir, quiero ser como Job. ¿O usted quiere ser como Job? Usted que me va a escuchar en el video, ¿usted quiere ser como Job? Yo creo con todo mi corazón que a mí me costaría decir, yo quiero ser como Job. A mí, como ser humano, me costaría decir, yo quiero pasar por lo que Job pasó. La Escritura dice, mis amados hermanos, en la historia de este gran hombre, él dice, la Escritura, que sería muy duro imaginar este momento, pero Job en un momento perdió todo. Job en un momento así, como trueno mis dedos, en un momento lo perdió todo. Dice que Job era el más rico de la tierra y que Job perdió en un momento, perdió todas sus riquezas. La Escritura dice que él tenía unos hijos que eran los más hermosos de la tierra y dice que en un momento también perdió a sus hijos. Ahora, dice que después de que perdió sus riquezas, perdió a su familia, perdió a sus hijos, después de eso vino una enfermedad sobre su cuerpo. Vino una enfermedad sobre su cuerpo y dice la Escritura que era
tan duro, tan dura esa enfermedad, que él solamente confió en Dios. Y hubo una palabra tan poderosa que hoy puedo citar. Hubo una palabra tan poderosa que hoy puedo compartirte de las palabras del mismo Job. Dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él puso su confianza en el Dios Todopoderoso, que aun cuando perdió sus riquezas, que aun cuando perdió sus hijos, que aun cuando vio su cuerpo todo enfermo, llagado, aún así, él pudo poner su confianza en el Dios Todopoderoso y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aun cuando la esposa lo vio, que lo vio todo enfermo, lo vio todo llagado, cuando vio que todo estaba perdido, y aún la propia esposa de Job dijo: mira la condición en que te encuentras y todavía le adoras, todavía confías en él. Y mira una cosa que la mujer le dijo a Job, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Qué palabras tan terribles. Y si lo llevamos a nuestra realidad, al día de hoy, si lo llevamos a la realidad, muchas veces nos encontramos en circunstancias difíciles. Muchas veces nos encontramos en dificultades, y la gente que está a nuestro alrededor nos dice: ¿y crees en Dios? La gente que está a nuestro alrededor nos está diciendo, como la esposa de Job, a Job, nos está diciendo: ¿crees todavía en Dios? ¿Tienes confianza todavía en Dios? Mira cómo estás, mira cómo te encuentras, ¿confías en Él? Y tú y yo, como Job, confiamos en el Señor. Y podemos decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ponemos nuestra seguridad y nuestra confianza en nuestro Dios, y hoy por hoy tú y yo, aunque veamos realidades, aunque veamos circunstancias, aunque veamos cosas a nuestro alrededor, hoy usted y yo nos fiamos en el Señor. Hoy ustedes y yo nos fiamos en nuestro Dios, confiamos en nuestro Dios, sabemos que Él está con nosotros. Y hoy podemos leer y hoy podemos estudiar esta historia de Job. Y mire, tanta fue la confianza en Job, que después de pasar todas estas cosas difíciles, Dios nuevamente le dio riquezas. Dios nuevamente le dio hijos. Y nuevamente Dios lo levantó a Job. ¿Por qué? Porque se fió de Jehová. ¿Por qué? Porque confió en Jehová, el Señor, el Dios Todopoderoso. Y hoy podemos aprender de estos personajes. Podemos aprender de Abraham, el padre de la fe. Podemos aprender de Moisés, el caudillo de Israel. Podemos aprender de Job en la Escritura. Amén. Y hoy quiero mostrarte el último. Ellos confiaron en el Dios Todopoderoso.
Pero hoy quiero compartirte una historia de un hombre que confió en Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Esta historia la encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, verso 46 al verso 52. Marcos 10, verso 46 al verso 52. Dice la escritura de esta forma: y entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hoy quiero compartirte la historia del ciego Bartimeo. Su encuentro con Jesús destaca su profunda confianza y fe que tenía en el Hijo de Dios. Dice que Bartimeo el ciego escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de los milagros. Escuchó. Amén. Escuchó, porque él era ciego, él no miraba. Pero él escuchó hablar de Jesús. Él escuchó los milagros que Jesús hacía. Y él sabía que Jesús iba a pasar por el lugar donde él se encontraba. Y dice la escritura que en esta porción de la escritura, el ciego Bartimeo destaca su profunda confianza y fe en el Hijo de Dios. Sabía que si Jesús venía a su encuentro, lo sanaría. Y yo quiero compartirte tres cosas aquí en la vida de Bartimeo el ciego. Número uno, su clamor. A pesar de que era grande la multitud y que había mucho ruido en el paso, él clamó con todo su corazón. A pesar de que encontró a una multitud, cuando él clamaba, cuando él decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aun cuando el pueblo le decía: calla, él no te va a escuchar,
guarda silencio. Y aun cuando las multitudes le decían, calla, él no te va a escuchar, aún más fuerte era su clamor a Jesús. Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la Escritura, mis amados hermanos, que cuando estaba en ese clamor enorme, el ciego Bartimeo tenía confianza de que esa voz sería escuchada. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y hoy yo quiero decirte algo. Quiero decirte que como el ciego Bartimeo no se cayó, como el ciego Bartimeo no guardó silencio, hoy ustedes y yo tenemos que tener la confianza que tuvo este ciego Bartimeo. Y tenemos que seguir, aleluya, clamando. Tenemos que seguir gritando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y saber que en un momento el Hijo de Dios va a escuchar nuestro clamor. Que el Hijo de Dios va a escuchar nuestra súplica. Por eso es que tú y yo tenemos que estar como el ciego Bartimeo. Tenemos que ser perseverantes. Tú y yo necesitamos un milagro. Tenemos que ser perseverantes para recibir de ese milagro. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y tenemos que perseverar, tenemos que seguir, tenemos que continuar hacia adelante. Y tú y yo tenemos que saber que un día el milagro que tú y yo queremos va a suceder. Fue la perseverancia de Bartimeo el ciego al no dejar de gritar, al no dejar de clamar. Número 2. Número 1 fue que él clamó desesperadamente. Número 2, se desprendió. Escuche esto. Dice que cuando Jesús escuchó el clamor de Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí, él se detuvo. Jesús se detuvo como se está deteniendo ahora. Ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentras, Jesús se está deteniendo para escuchar tu clamor. Y la Escritura dice que Él se detuvo. Cuando escuchó el clamor de Bartimeo, Él se detuvo. Y dice la Escritura que lo llamó. Jesús llamó a Bartimeo. Y aun cuando la gente le decía a Bartimeo, cállate, él no te va a escuchar, Jesús lo escuchó. Jesús lo oyó y lo llamó. ¿Y qué sucedió cuando Jesús llamó? Cuando Jesús llamó a Bartimeo. Dice que lo primero que hizo Bartimeo cuando Jesús lo llamó, no se quedó allí. No se quedó sentado donde estaba. Dice que aún cuando él era ciego, quizás por los años que había estado, él ya conocía el camino. Y él se levantó cuando Jesús lo llamó. Y había una cosa, mis amados hermanos, que identificaba al ciego Bartimeo. Lo identificaba una capa. Amén. Y dice que cuando él lo llamó, esa capa lo identificaba como un ciego, como un discapacitado, como alguien que no podía hacer algo por su propia cuenta. Esa capa. Y hoy quiero utilizar esto. Préstamelo tantito. Dice la Escritura que el ciego Bartimeo, amén,
Gracias porque hoy me prestaste esto. Dice que cuando el ciego Bartimeo escuchó a Jesús que lo llamaba, lo que lo identificaba era una capa que lo identificaba como alguien que era vidente, alguien que no podía ver, invidente, alguien discapacitado que no se podía mover sin que alguien lo moviera. Pero cuando Jesús lo llamó, dice la Escritura que lo primero que dejó fue la capa. Amén. Él tuvo confianza en el que lo había llamado y lo primero que tiró fue su capa. Lo primero que se desprendió fue su capa. Amén. Lo primero que hizo fue tirar su capa. ¿Por qué? Porque él sabía que al tener un encuentro con Jesús, esa capa que lo identificaba como ciego, como alguien que no miraba, ya no la utilizaría más. Se desprendió de su capa que lo identificaba como una persona ciega. Y creyó y confió. Escucha bien. Creyó y confió que él sería sanado. Amén. Número 1, clamó con todo su corazón. Número 2, se despojó. Y número 3, recibió su milagro. Dice la Escritura que cuando vino delante de Jesús y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga? El ciego Bartimeo no quiso otra cosa. Amén. No quiso otra cosa más que recibir la vista. Y cuando Jesús le pregunta a Bartimeo, el ciego le dice, ¿qué quieres que haga? Bartimeo el ciego le dijo, Señor, quiero la vista. Y entonces la Escritura le dijo, la Escritura dice que Jesús lo miró y le dijo, cree y se ha hecho. Él confió en Jesús. Hoy ustedes y yo podemos confiar en ese Jesús, que a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras realidades que hay en nuestras vidas, el Señor nos está diciendo, confía. Y hoy, como el ciego Bartimeo, tenemos que clamar. Hoy, como el ciego Bartimeo, tenemos que despojarnos de incredulidades. Tenemos que despojarnos de tantas cosas que pesan en nuestra vida. Y tenemos que confiar en el Jesús, en el Hijo de Dios. Como Bartimeo el ciego, él recibió su milagro. Hoy el Señor quiere darte un milagro poderoso. Si confías en el Señor, si confías en Dios, si confías en Jesús, hoy el Señor quiere darte el milagro más poderoso. Y yo quiero terminar hablándote a ti el día de hoy. Tú que has caminado por el mundo sin confianza, has caminado por el mundo sin nada en lo que respecta a la humanidad. Pero hoy el Señor te está diciendo como Jesús le dijo a Bartimeo, le dijo, ven. Y hoy, a través de la Escritura, yo puedo decirte, ven. Ven a Jesús. Ven al Hijo de Dios. Él te puede ayudar. Ven a Jesús. Ten confianza en Dios. Ten confianza en Jesús, que Él te puede levantar. Quizás has caído y no has podido levantarte, pero hoy si vienes a Jesús como
el ciego Bartimeo que le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy, como este personaje que te he compartido, hoy te puedes levantar y puedes venir a Jesús y puedes decirle: Hijo de David, ten misericordia de mí, y tenlo por seguro que Él te va a levantar. Ten confianza y ten seguridad de que Jesús te va a levantar. Y hoy quiero decirte algo. Hoy el Señor está aquí. Hoy el Señor está aquí. Y hoy quiere el Señor restaurarte. Hoy quiere el Señor levantarte. Hoy quiere el Señor darte vida y vida nueva. Así que si tú estás ahí, yo quiero orar. Quiero orar por ti primeramente. Y quiero decirle al Señor: Señor Jesús, en esta mañana he compartido tu palabra. En esta mañana he compartido la confianza, Señor, en ti. Y hoy hemos aprendido aún de personajes que confiaron en ti, que confiaron en tu palabra, que confiaron en tus promesas. Y hoy, Señor, pudimos aprender de estos personajes. Señor, el último personaje nos trae algo sorprendente, y es la plena confianza de que hoy cada uno de nosotros, si confiamos en ti, Señor, podemos tener el milagro que necesitamos. Hoy podemos tener lo que cada uno de nosotros necesitamos. Si nos fiamos de ti, si confiamos plenamente en ti, Señor, tú nos darás lo que cada uno de nosotros necesitamos. Por ello, Señor, en esta mañana queremos confiar en ti. Cada día queremos confiar en tu palabra, queremos confiar en tus promesas, queremos vivir para ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Te doy gracias en esta mañana por lo maravilloso que tú eres para cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor. Y yo te pido, Señor, por aquellos que me van a mirar a través de Facebook, a través de YouTube. Señor, yo te pido que tú, Señor, seas en la vida de cada persona, Señor. Que seas tú en la vida de cada persona que va a estar mirando, Señor, en cualquier lugar donde se encuentre, Señor, donde aparezca este video en YouTube, Señor, y la persona que lo va a mirar, Señor, que seas tú, Señor, sobre la vida, Señor, de estas personas, de estas vidas, oh Dios. Señor, que ellos puedan confiar en ti, como yo he confiado en ti. Señor, como mi familia ha confiado en ti. Señor, que podamos confiar cada día en ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero dirigirme a tu persona para que tú confíes en el Señor y pongas tu confianza en Él. Tienes que aceptarle como Señor y Salvador personal. Y hoy quiero llevarte a los pies de Cristo. Hoy, a través de la oración, quiero llevarte a los pies de Jesús para que tú le digas con todo el corazón, ahí donde tú te encuentras, no sé dónde tú estás, quizás estás en tu hogar, quizás estás en donde quiera que te encuentres, pero ahí tú puedes clamar y puedes decir como el ciego Bartimeo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy puedes decirle: Señor Jesús, yo sé que soy un pecador, pero hoy he escuchado tu palabra, que si yo confío en ti, que si yo confío en tu palabra y si yo me entrego a ti, Señor, tú me harás una nueva persona. Tú me harás una persona diferente. Y yo en esta hora, yo creo con todo mi corazón, yo creo con todo mi corazón en que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo con todo mi corazón en que tú estarás en mí. Señor, yo quiero entregar mi vida a ti, Señor. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Hoy yo quiero entregar mi voluntad a ti.
Hoy quiero entregar mis deseos a ti. Hoy quiero entregar mi confianza a ti, Señor, y hoy te entrego mi corazón. Señor, que los pecados que hay en mí sean arrojados a lo más profundo de la mar y nunca más puedan venir a mí. Señor, yo te pido en esta mañana o en este mediodía ya, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, para que cuando tú vengas, yo pueda irme contigo a la eternidad. Señor, en esta tarde, en este mediodía, te doy gracias, Señor, porque tú me has recibido como tu hijo. Te doy gracias, Señor, porque hoy, Señor, me has recibido como tu hijo, Señor, y soy tu hijo, Señor. Soy, Señor, una creación nueva delante de ti, Señor, y tengo la confianza de que tú, Señor, estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú has recibido esta palabra, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, yo quiero invitarte para que donde quiera que tú te encuentres, busques un lugar donde puedas congregarte, busques un lugar donde puedas venir a los pies de Cristo. Así que te invitamos. Restauración y Vida Ministry estará a tus órdenes aquí en la ciudad de Louisville. Contáctanos a través del teléfono que está en nuestra página para que tú puedas visitarnos. Si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si vives aquí en la ciudad, puedes visitarnos. Así que damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por esta palabra. Así que nos vamos a despedir en este día. Que tengas un excelente domingo, que tengas una gran semana en una bendición muy especial de tu vida. Amén y amén.